Buen día, en esta ocasión les voy a hablar de hormonas desde el punto de vista bioquímico. Mi nombre es Douglas Velázquez, creo que ya muchos de ustedes ya me conocen. Bueno, ¿qué sabemos de hormonas? Hormonas podemos decir muchas definiciones: hormonas sexuales, hormonas catabólicas, hormonas anabólicas. En sí, cuando hablamos de hormonas también tenemos que hablar de receptores, también tenemos que hablar de proteínas, de la naturaleza de las hormonas y cómo ellas interactúan en nuestro organismo. Para estudiar esta clase se les va a adjuntar un material bibliográfico, el cual he elaborado, que es Bioquímica de las hormonas y su relación con el metabolismo. Únicamente de acá van a ser las preguntas para el examen parcial. Recuerden, este material no es comerciable, por lo tanto es gratuitamente y no hagan negocio. Como siempre les digo, no hagan negocio de la educación. Bueno, hormonas. Antes, solo con un poco de historia, comentarles que antes de que se tuviese el concepto de hormonas, este señor, gracias a este señor Henry Stanley, fue el primer persona que acuñó el término de hormonas. Antes solamente se sabía que habían sustancias que cambiaban el comportamiento de las personas o que alteraban aún más eh, la, la, eh, eh, la forma de las personas y obviamente los caracteres sexuales también, ¿verdad? Crecimiento y otros aspectos, y que estas sustancias no se sabía exactamente qué eran, pero que había algo en la sangre. Si no, recuerden que eso es lo que hacían con las personas que crecían demasiado. Por ejemplo, los personas que tenían gigantismo o que tenían enanismo, que los llevaban a un circo y los exhibían allá como personas raras. Hasta después que este señor comenzó a agregarle una sustancia a ciertos animales de experimentación y vieron que el comportamiento de estos animales cambiaba, fue que se acuñó el término de hormona. Entonces, hormonas se les llamó como aquellos mensajeros químicos. Mensajeros, por primera vez se concibió que eran mensajeros químicos. Entonces, que pueden tener cierto efecto sobre otras células o sobre otros órganos. Aquí hay sustancias y que pueden viajar a través del torrente sanguíneo de un órgano hacia otro órgano, afectando a células distantes, ¿verdad? Gracias a este señor fue que por primera vez se acuñó o se comenzó a utilizar el término de hormonas. Entonces, ¿qué es una hormona? Van a encontrar muchas definiciones, no se los voy a preguntar, simplemente llévense la idea que una hormona son señales químicas secretadas hacia el torrente sanguíneo que actúan en órganos distantes, usualmente de una manera regulatoria. Pero aquí hay algo muy importante. Veamos esto, dice señales químicas secretadas hacia el torrente sanguíneo, pero no todas las hormonas son secretadas hacia el torrente sanguíneo. Hay algunas hormonas que no llegan al torrente sanguíneo o que llegan, pero que también actúan en las células vecinas, actúan de una forma parácrina, ¿verdad? Entonces, esta definición se queda un poquito corta, eh, pero es en una forma de general, ¿verdad? Entonces, las hormonas, en conclusión, son mensajeros químicos del cuerpo. Pueden viajar a través del torrente sanguíneo, donde hacen su efecto eh, de una forma crónica o con el tiempo afectan muchos procesos distintos. Y ahí ustedes se imaginarán, por ejemplo, lo más notable, o cuando ustedes dicen, bueno, este muchacho anda hormonado, se refieren a las hormonas sexuales. Cuando piensan en hormonas se refieren exactamente a las hormonas sexuales, pero aparte del comportamiento que ejercen o el efecto que ejercen sobre las gónadas de las hormonas, existen otros comportamientos u otros efectos que tienen que ver con el metabolismo, el desarrollo mental y con nuestra conducta o la diferenciación de otros tejidos. Acá en bioquímica nos interesan las hormonas que afectan el metabolismo. Hormonas
existen muchas, por ejemplo los estrógenos, los progestágenos, leptina y otras hormonas, los, mineralocorticoides, las hormonas sexuales de las suprarrenales, pero que tienen muy poco efecto en el metabolismo o lo tienen indirectamente. Hay otra clase de hormonas que afectan casi todas las vías metabólicas. Al final de este año del ciclo 1 y del ciclo 2, ustedes van a ver todas las vías metabólicas. Por ejemplo, aquí tienen de una forma central el ciclo de Krebs, van a ver la glucólisis, van a ver aquí todas las vías metabólicas que afectan a los carbohidratos, que afectan también a los lípidos y que afectan a las proteínas, así como al material genético. Esto está regulado hormonalmente. Todas estas vías metabólicas se coordinan y las hormonas también se coordinan junto al sistema nervioso para formar el sistema neuroendocrino, y mantener un equilibrio exacto o casi perfecto del metabolismo humano. Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver hormonas contrarreguladoras, que son aquellas que se oponen a la acción de la insulina. Y la insulina, que es aquella hormona anabólica que favorece a ciertas vías metabólicas, por ejemplo, la lipogénesis, la síntesis de triacilgliceroles, de colesterol, de proteínas, de glucógeno, glucogénesis, y por eso se dice que la insulina es una hormona anabólica. Todas las hormonas que se opongan a la acción de la insulina se le denominan hormonas contrarreguladoras. Ejemplo, el glucagón. El glucagón es una de las hormonas contrarreguladoras que es muy, pero muy específica y que favorece a ciertas vías catabólicas, al igual que las hormonas tiroideas, la T3, la T4, la hormona del crecimiento, el cortisol, adrenalina y otras que no se encuentran acá, pero que tienen un efecto catabólico. Eso quiere decir que favorecen la degradación de todos los nutrientes. Al contrario de la insulina, que es la que favorece el almacenamiento de nutrientes y aquellas vías metabólicas que tienen que ver con la lipogénesis, con la síntesis de triacilglicerol, de colesterol, proteína, glucógeno y otras más, ¿verdad? Veamos, cuando nos ponemos a pensar qué órganos son los endocrinos o de dónde vienen estas hormonas, todas estas hormonas, eh, bueno, es diverso. Nosotros tenemos las hormonas, las hormonas sexuales que vienen de la gónada, ¿verdad? Pero estas dependen también de la hipófisis y el hipotálamo. También tenemos en la tiroides, acá lo ven acá, por delante de los cartílagos traqueales, tenemos a las hormonas tiroideas. También tenemos en las glándulas suprarrenales, que son tejidos endocrinos que también forman hormonas, el cortisol específicamente, que tiene que ver con el metabolismo, o glucocorticoides, y también otro tipo de hormonas, por ejemplo en el estómago. En el estómago se encuentra una hormona denominada grelina. La grelina es la única hormona orexigénica que se encuentra en nuestro organismo hasta el momento descubierto. Cuando se habla de hormonas orexigénicas, son aquellas que favorecen la ingesta de alimento. Cuando se hablan de hormonas anorexigénicas, son aquellas que disminuyen el apetito. La grelina, por cierto, es la única hormona orexigénica en nuestro organismo, se encuentra en el estómago. Cuando ustedes lean un poco más, se van a encontrar a otros órganos que ya se consideran endocrinos. ¿Por qué? Porque dentro de ellos se forman una clase de hormonas, por ejemplo, la adiponectina, la resistina y la mencionada leptina. Estas hormonas son bien importantes. Entonces, si estas hormonas están siendo formadas en un tejido,
este tejido ya se considera un órgano endocrino. Ejemplo, el tejido adiposo. Así el tracto gastrointestinal, que ustedes sabrán, forman muchas hormonas. Por lo tanto, también al tracto gastrointestinal, ciertos autores también lo consideran que tienen efecto endocrino. Veamos cómo se clasifican todas las hormonas de nuestro organismo según la estructura. Primero, la diferente naturaleza química de las hormonas es muy diversa, que pueden ir desde aminas biógenas, por ejemplo, la dopamina, la triiodotironina, la tiroxina o T4, la adrenalina o noradrenalina. Pueden existir también péptidos de menos de 100 aminoácidos donde se encuentran las hormonas hipotalámicas, que ya las vamos a ver cuáles son, ¿verdad? Las hormonas hipotalámicas, las hormonas hipofisiarias, las hormonas pancreáticas, glucagón, insulina, somatostatina. Ojo, la somatostatina, como ven acá, también se forma a nivel pancreático como a nivel hipotalámico. Las hormonas reguladoras de calcio, tirocalcitonina, paratormona, ¿verdad? Las hormonas del corazón, el factor natriurético atrial, ¿verdad? Las hormonas de las células endoteliales o endotelinas. También tenemos proteínas de más de 100 residuos de aminoácidos. Entonces, que pueden ser glucoproteínas o solamente proteínas, donde tenemos las hormonas proteicas, las hipofisiarias, TSH, GH, prolactines, las hormonas glucoproteicas, que eso quiere decir que son proteínas junto con residuos también de carbohidratos unidos a ellos, la luteinizante, la folículo estimulante y la hormona estimulante del tiroides. Entonces también la gonadotropina coriónica, la tirotropina placentaria, la inhibina y la activina. Y por último tenemos a los esteroides. Las hormonas esteroidales obviamente se derivan del colesterol. Están formadas en ciertos tejidos, por ejemplo en los ovarios, en los testículos, y un órgano endocrino muy importante son las hormonas de la corteza suprarrenal. Las hormonas de la corteza suprarrenal forman glucocorticoides, mineralocorticoides y hormonas sexuales también, donde se encuentran la dehidroepiandrosterona sulfato, es la androstenediona también, junto con los glucocorticoides, el cortisol y corticosterona, y el mineralocorticoide, la aldosterona. Esto es muy importante porque estas hormonas se forman en la corteza suprarrenal y comparten ciertos efectos y ciertas enzimas también, que lo vamos a ver en la segunda clase. Otra clasificación más simplista de la naturaleza química de las hormonas es esta: hormonas peptídicas, que lo definen de 3 a 200 residuos de aminoácidos, donde engloban a una serie de hormonas. Aquí no diferencia de hasta 100 o mayor de 100, ¿verdad? Sino que engloban aún un poco más. Y encuentran las pancreáticas, las paratiroideas y las hormonas del hipotálamo e hipófisis. Las catecolaminas o las aminas biógenas, ¿verdad? Adrenalina, noradrenalina, que recuerden se derivan de la tirosina. Los icosanoides, las hormonas tiroideas, acuerden, derivados también de la tirosina. Las hormonas esteroidales, los engloben todo, ¿verdad? La hormona de la vitamina D, que es el calcitriol, esto lo vieron en vitaminas, y las hormonas retinoides, que se derivan del ácido retinoico. Veamos cómo afecta o cómo viajan estas hormonas a través del torrente sanguíneo. Bueno, pueden viajar unidas a una proteína o pueden viajar libremente. La mayor parte de las hormonas, cuando se piensa en sistema endocrino, uno piensa que viajan en el torrente sanguíneo, pero no todas las hormonas, como les dije anteriormente, viajan en el torrente sanguíneo. Hay ciertas hormonas que se secretan de una célula y se afectan a la misma célula porque tienen receptores en la membrana plasmática que se pueden afectar. Entonces este efecto se llama un efecto autócrino.
y o si no, secretan una molécula o sustancia que puede afectar a las células vecinas. Entonces a este efecto se le llama efecto parácrino o hormonas con efecto parácrino. Aquellas que son secretadas por una célula hacia el torrente sanguíneo, esas se les denomina que tienen un efecto endocrino o endocrino, ¿verdad? Entonces hay muchas hormonas, por ejemplo, la insulina, que tiene efecto paracrino y tiene efecto endocrino. ¿Por qué? Porque afecta a sus células vecinas y también afecta se secreta en el torrente sanguíneo y afecta a otros tejidos distantemente. Las hormonas, según su naturaleza, también necesitan una proteína. Por ejemplo, hay hormonas que son liposolubles, por lo tanto no pueden disolverse fácilmente en el plasma, por lo que necesitan un medio de transporte. Y allí está la albúmina, están otras proteínas específicas, por ejemplo, la TBG, que es la globulina de unión a tiroxina, la SHBG, que es la globulina de unión a hormonas sexuales, la CBG, y así la DBP, la transtiretina, la albúmina y otro tipo de moléculas que sirven a las hormonas y más a las liposolubles. ¿Para qué? Para que se transporten en el torrente sanguíneo y pueden llegar a su sitio diana. Recuerden que la fracción que es activa es la hormona que se encuentra separada de su medio de transporte. Ejemplo, si una hormona se une a la albúmina, esta hormona no es activa o no llega a ejercer su efecto hasta que se separe de su medio de transporte y pueda entrar a la célula o afectar algún receptor que tenga la membrana plasmática o introducirse atravesar la membrana plasmática, introducirse hacia el citoplasma y llegar al núcleo para afectar la transcripción. Veamos cuáles son los receptores que utilizan estas hormonas. Esto ya lo vieron en la clase anterior. Hay mucha y depende de la naturaleza de las hormonas. Por ejemplo, si es una hormona liposoluble, esta tiende a facilitarle el transporte a través de la membrana plasmática y su receptor lo va a tener a nivel de núcleo o en el citoplasma. Si es una hormona que de origen proteico o peptídico, a excepción de la tiroxina, ¿verdad?, va a utilizar receptores en la membrana plasmática. Como no son liposolubles, sino son grandes péptidos o proteicos o proteínas, no pueden atravesar la membrana plasmática y tienen su receptor en la membrana plasmática. Llegan a actuar a través de receptores que ustedes ya vieron. Los receptores tirosincinasa, cuando hablamos de insulina, adrenalina cuando utiliza los receptores serpentina, la oxitocina y otros mediadores, ¿verdad? Ahora bien, ¿en dónde inician las señales endocrinas? Las señales endocrinas, recuerden, cuando hablamos de señales endocrinas, se refiere a no solamente las hormonas, hay otras señales endocrinas que, aparte de las hormonas, pueden afectar a nuestro organismo. Entonces, ¿dónde inician estas señales? Veamos, primer nivel, todo nuestro sistema, tanto el endocrino junto con el nervioso, está coordinado para formar el famoso sistema neuroendocrino, el cual es muy sensible, pero muy sensible a estímulos externos o a internos. Por ejemplo, el hambre, la disminución de la glucosa, la disminución de la temperatura corporal o de forma visual, alguien ve algo, alguien olfatea algo y esto tiende a hacer sinapsis directamente hacia un núcleo, aquí hasta los núcleos hipotalámicos, a los núcleos hipotalámicos acá, o algunos estímulos pueden llegar a la corteza cerebral y de la corteza cerebral pasar al hipotálamo, ¿verdad? Y del hipotálamo hacia la hipófisis. Nosotros en el hipotálamo tenemos, que es acá, ven acá, entonces el tercer ventrículo,
ven acá, se encuentra paralelo al tercer ventrículo este grupo celulares o estos clústeres celulares que se encuentran agrupados y con cierta función específica. Por ejemplo, van a oír en fisiología el centro del hambre y el centro de saciedad que están en el núcleo lateral y el ventromedial, ¿verdad? Y aparte de eso existen otros núcleos, por ejemplo, el arcuato, que tiene que ver mucho, pero mucho con el metabolismo. El arcuato, el dorso medial, el ventromedial, el área lateral dorsal, ¿verdad? Y así, una diversidad de núcleos cuyas funciones son específicas y en las cuales confluyen muchos estímulos, ya sea internos o externos, que envían señales acá a estos núcleos, y estos núcleos tienden a secretar ciertas sustancias que pueden afectar a otros tejidos o a otros órganos. Entonces, el hipotálamo, se considera el primer nivel del eje neuroendocrino. Aquí, en el hipotálamo, encontramos diversas hormonas que se le llama liberinas, o si no, hormonas liberadoras, que son las que se secretan ante respuesta a un estímulo. De ahí tenemos la hormona liberadora de la corticotropina, ven acá, que se abrevian, y por favor les encargo que se aprendan esta abreviatura: CRH, GHRH, GNRH, acá lo ven, TRH, PRH, y otros que ya tienen nombre específico, por ejemplo la grelina, que aparte que se forma en el estómago, también se forma a nivel del hipotálamo, y la dopamina también. Entonces, que esta es una amina. Vemos acá, veamos la CRH u hormona liberadora de corticotropina. ¿Por qué? Porque al final esta hormona llega a la hipófisis y afecta indirectamente a la corteza suprarrenal. Es un péptido de 41 residuos de aminoácidos. Ven la secuencia, no es nada más que la unión de residuos de aminoácidos. La dopamina, que la vamos a dejar allí, ¿verdad? Tiene que ver mucho, y aún tiene que ver con la prolactina y otras hormonas, pero no la vamos a ver muy bien. También tenemos a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, con 44 residuos de aminoácidos. La hormona liberadora de la gonadotropinas, la gonadotropina, con 10 residuos de aminoácidos. Ven la gran variación de residuos de aminoácidos. La somatostatina, también 14 de residuos de aminoácidos, con un puente disulfuro, ven, entre el tercero y el último, ¿verdad? Entre dos cisteínas. Entonces, de la somatostatina, recuerden, la somatostatina es la hormona que inhibe a otras hormonas de preferencia. Esta hormona tiene un carácter inhibitorio. La hormona liberadora de tirotropina, que no es nada más que es un tripéptido, ven, 3 residuos de aminoácidos, ven, entonces 3 residuos de aminoácidos, y que tiene una acción muy potente sobre la tiroides, sobre la hipófisis, e indirectamente sobre la tiroides. Entonces, también la hormona liberadora de prolactina, 31 residuos de aminoácidos, y la grelina, con 28 residuos de aminoácidos. Esto es muy importante. Y algo muy importante de la grelina es esto, que la serina 3 está modificada. Y lo vamos a ver en la segunda clase. Entonces, todas estas hormonas, que hay más, pero estas son las principales, pues, afectan desde el hipotálamo al siguiente nivel de control, que es la hipófisis. Entonces, veamos. El siguiente nivel, aquí lo tenemos, el siguiente nivel de afectación. Aquí tenemos los núcleos hipotalámicos. En ciertos núcleos hipotalámicos se especializan en secretar ciertas hormonas liberadoras. Ciertas hormonas liberadoras que, después de formarse en el hipotálamo por ciertos estímulos, llegan a la hipófisis a través del torrente sanguíneo.
Otros, otros de los núcleos forman hormonas, pero se extienden sus axones hasta llegar a la hipófisis a través de los axones. La hipófisis, recuerden, es el segundo nivel. Aquí lo tienen el hipotálamo, el, el tallo hipoficiario, y la hipófisis aquí alojada en la silla turca. Entonces la hipófisis es el segundo nivel de mando de este eje endocrino, ¿verdad? Endocrino, en el cual convergen las hormonas hipotalámicas a través del torrente sanguíneo, específicamente a través del plexo hipotalámico hipoficiario, que lo ven acá. Las hormonas del plexo hipotalámico hipoficiario se secretan en el torrente, en este plexo, para afectar a los grupos celulares de la parte anterior de la hipófisis. La hipófisis, recuerden, tiene el tallo hipoficiario y también tiene un lóbulo anterior y otro lóbulo posterior. Entonces se habla de el lóbulo anterior como adenihipófisis y se habla el lóbulo posterior como neurohipófisis. Vemos acá, otra vez en este esquema, cómo en el hipotálamo se secretan el plexo hipotalámico hipoficiario. ¿Ven? Se secretan la sustancia o las hormonas formadas acá en el hipotálamo, y se secretan hacia la adenohipófisis. A diferencia, y aquí pongan mucha atención, en la neurohipófisis, que la neurohipófisis, tanto el núcleo paraventricular como el núcleo supraóptico, están especializados para extender sus axones, acá, sus axones, y de esa forma liberar oxitocina o vasopresina respectivamente. A diferencia de la adenohipófisis, la neurohipófisis son extensiones neuronales. ¿De quién? Del núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Entonces hay una gran diferencia. Acá la adenohipófisis son grupos celulares. En la neurohipófisis son extensiones neuronales. Adenohipófisis y la neurohipófisis. Y de ahí viene su nombre, neurohipófisis. La neurohipófisis es específica y especializada, recuerden, con sus núcleos y sus extensiones neuronales, en formar la vasopresina y formar la oxitocina. La vasopresina o hormona antidiurética. Estos no es nada más que un nanopéptido, aquí ven la semejanza, que difieren en dos residuos de aminoácidos. Ven acá en el residuo, aquí hay una fenilalanina y una arginina, que hay una leucina y una isoleucina. Ambos ejercen en concentraciones fisiológicas diferentes efectos, pero en concentraciones altas, por ejemplo la oxitocina, puede tener también un efecto de hormona antidiurética también, o vasopresina. Aquí vemos un poco la diferencia de la celularidad que existe tanto en la hipófisis anterior o adenohipófisis, comparado con la hipófisis posterior o neurohipófisis, y es debido a su conformación. Como les dije anteriormente, la neurohipófisis está conformada ¿por qué? Por extensiones neuronales que vienen del núcleo supraventricular, ¿verdad? El supraóptico, y la adenohipófisis está conformada por grupos celulares que se especializan y son sensibles a las secreciones hipotalámicas. Vemos acá en la hipófisis, de nuevo, esto que ven acá, este complejo celular, no es nada más que clúster o grupos celulares especializados en recibir ciertos estímulos y formar también otras hormonas. Por ejemplo, tenemos células que se especializan en formar la hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, y a estas células se llaman gonadotropas, células gonadotropas, porque tienen que ver con las gónadas. A
las células que se encargan de formar la hormona del crecimiento se le llaman células somatotropas. Somatotropas o somatotrofos, también se le llama tirotrofos, entonces gonadotrofos, corticotrofos, lactotrofos, dependiendo de lo que formen. Una no puede formar otra, a excepción de los lactotrofos, que a veces tienen una acción para formar, también tienen ciertas características como somatotrofos, ¿verdad? Pero ciertas, por cuestiones didácticas, apréndanselo así, que cada una de estas células tiene su función específica. Gonadotrofos, por ejemplo, las células gonadotróficas forman folículo estimulante y luteinizante. Los somatotrofos, la hormona del crecimiento, permíteme. Aquí tenemos también la misma explicación de la hipófisis junto con sus células especializadas, por ejemplo, las gonadotropas que forman hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Las tirotropas que forman también las tirotropas que forman hormona tiroestimulante, las somatotropas, hormona del crecimiento, prolactina, las lactotropas y hormona adrenocorticotropas, corticotropas. Esto es muy importante porque vean, las células se tiñen de diferente color, lo van a ver en patología o en histología, y las células se especializan en formar ciertas hormonas. También es importante porque dependiendo del estímulo que reciben y dependiendo, por ejemplo, si existe un exceso de una hormona liberadora, se va a formar más hormona en la hipófisis. Aquí también es de notar que la cantidad de hormona este es un esquema en el cual se ha esquematizado la proporción de la hipófisis y el porcentaje que ocupa las células encargadas de formar la hormona del crecimiento, que son de 35 a 45%. La mayor parte o un alto porcentaje del contenido de la hipófisis, de células de la hipófisis, se encarga de formar hormona del crecimiento. De ahí la ACTH, que es un 20%, ¿verdad? Y el resto un 5%. Entonces ven, en las alas laterales generalmente se ubican las células, las somatotropas, ¿verdad? Las que se encargan de formar hormona del crecimiento. Entonces, esto es muy importante. Otra cosa es muy importante, que hay hormonas en cuya estructura tienen residuos de glucosa, a los que se le llaman hormonas glucoproteicas. Y hay otras hormonas que comparten homología estructural. Ejemplo, la hormona luteinizante, la folículo estimulante, la hormona estimulante del tiroides, que comparten la cadena alfa. Aquí ven la subunidad alfa. La subunidad alfa es similar, en cambio es diferente la subunidad beta. ¿Cómo se regula la secreción hormonal? La secreción hormonal tiene una regulación muy específica. Como les venía diciendo anteriormente, la regulación hormonal tiene diferentes niveles de jerarquía. Ante todos los estímulos, ya sea externos e internos, el primer control, el primer nivel de control está a nivel del sistema nervioso central y específicamente al nivel del hipotálamo. El segundo control a nivel de la hipófisis, ya sea adenihipófisis o neurohipófisis, y luego a sus tejidos diana. ¿Verdad? Entonces, estos son los niveles. Los tejidos dianas, al formar sus hormonas finales, regulan tanto la hipófisis por retroalimentación negativa y tanto al hipotálamo. Esto quiere decir que el primer nivel de control se encuentra en el hipotálamo, el segundo en la hipófisis y luego en los tejidos diana. Las hormonas que afectan, ojo, vean aquí, las hormonas que afectan o estimulan la formación de nuevas hormonas, entonces a estas hormonas se le llaman hormonas
tróficas. Todas las hormonas de la hipófisis, de la adenohipófisis, a excepción de la prolactina, son hormonas tróficas. ¿Por qué? Porque al ser secretadas en la hipófisis, llegan a sus tejidos dianas y estimulan la formación y secreción de nuevas hormonas. Entonces, de ahí el concepto de hormonas tróficas. Una vez las hormonas estén formadas en el tejido diana, ¿qué es lo que sucede? Al aumentar sus niveles, estas hacen una retroalimentación negativa hacia el hipotálamo y otra retroalimentación negativa hacia la hipófisis. Aún más, la misma apófisis se puede regular por su misma secreción. Lo vemos acá, en el cual vemos acá en el hipotálamo que se ha formado de la hormona liberadora de corticotropina, se ha vertido a nivel sanguíneo hacia la adenohipófisis para formar la corticotropina, un estímulo positivo. Y la corticotropina llega a las glándulas suprarrenales, acá específicamente la ACTH, ¿verdad? La ACTH para formar las hormonas diana, las hormonas finales, perdón, que es el cortisol, una de ellas el cortisol. El cortisol, cuando aumenta sus niveles plasmáticos, regula negativamente a la formación de la corticotropina y a la formación de CRH. Eso permite que se creen niveles óptimos ante un estímulo y no se eleven patológicamente los niveles hormonales. Así ven aquí a la hormona liberadora de tirotropina que llega para formar a la TSH. La TSH luego llega a la glándula tiroides y una vez formada la T3 y la T4, esta inhibe tanto la formación de TSH como la TRH, que a esto se llaman retroalimentación negativa, ejes de retroalimentación negativa, que son los que fisiológicamente existen, y así sucesivamente en otros. ¿Hay retroalimentación positiva? Sí, hay retroalimentación positiva, por ejemplo, en el hecho de la prolactina, ¿verdad? Porque la prolactina, una vez liberada la prolactina, el estímulo neuronal que se ejerce sobre la succión del pezón aumenta también aún más la formación de prolactina y de la hormona liberadora de prolactina. Es ejemplo de retroalimentación positiva. ¿Con qué frecuencia se liberan las hormonas? Las hormonas tienen un ciclo fisiológico, el cual tienden a seguir patrones cíclicos a los que se le llaman ritmos circadianos, que son importantes en la liberación y en la disminución de las hormonas y que son muchas veces independientes de estímulos. Por ejemplo, ven acá el cortisol, que aquí tiende a tener un nivel, luego disminuye y luego vuelve a elevarse. La GH también, vean, aquí tiene unos picos de elevación y luego tiene unas grandes elevaciones y luego disminuyen, al igual que la TSH, la prolactina y otras hormonas más. El cortisol, vean bien los mayores picos. El cortisol tiene un ritmo circadiano que es lo que nos ayuda a mantener los niveles de nutrientes en nuestro plasma sanguíneo cuando nosotros no estamos ingiriendo alimento. Por ejemplo, a las 5 de la mañana comienza a elevarse alrededor de las 5 de la mañana y sus mayores elevaciones se elevan. Sus mayores niveles se elevan acá, sus mayores niveles se elevan a formar los grandes picos y luego allá por las 10 tiende a disminuir. Y esto es todos los días, a lo que se le llama ritmo circadiano. Veamos una de las hormonas más mencionadas y de mucha importancia. La patología tiroidea tiene mucha importancia a nivel nacional como a nivel internacional.
En su práctica médica van a ver muchos casos de estos, por ejemplo, en el caso de esta señora que tiene una marcada caquexia, una marcada depresión de los músculos esqueléticos. Si ven acá, los músculos esqueléticos ha perdido mucha masa muscular, aparte de otras características, por ejemplo, la protusión de los glóbulos oculares, ¿verdad? Pérdida de peso, bien este aumento de la glándula tiroides, entonces, que son características de ciertas patologías tiroideas. Bueno, continuando, ven con las hormonas tiroideas, aquí ven este caso de hipotiroidismo. Ven este niño con la cara un poquito rellena, ¿verdad? Igual que esta señora, que son casos de hipotiroidismo, que estos los van a ver la clínica del hipotiroidismo de las hormonas tiroideas, lo van a ver en medicina interna. Solamente mencionarles que las características clínicas ante la ausencia de las hormonas tiroideas es muy notoria: el aumento de peso, piel reseca, piel fría, y ciertas dermatopatías que son características. A veces se torna un poco inusual, pero a veces son muy floridas. Por ejemplo, en este caso de un hipotiroidismo congénito, en el cual hay un marcado bocio, aquí vemos una protrusión de la lengua, las hormonas tiroideas son importantísimas en el desarrollo del sistema nervioso central. Y es ahí que su afectación, su ausencia durante el desarrollo, entonces lleva a un retraso mental si acaso no se detecta a tiempo. Y el famoso hipotiroidismo endémico, el bocio endémico, que ven que se desarrolla por la falta de ingesta. Recuerden, un bocio significa nada más que un crecimiento de la glándula tiroides, que puede estar relacionado a hipertiroidismo o puede estar relacionado a hipotiroidismo. De allí la importancia de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, como vimos anteriormente, todo comienza a nivel del hipotálamo, que estas son secretadas. El hipotálamo secreta la hormona liberadora de tirotropina o TRH, y estas llegan a estimular a las células tirotropas. Las células tirotropas forman TSH, ¿verdad? Lo vimos, la TSH, que tiene una característica con otras proteínas glucoproteicas que comparten la cadena alfa o la unidad alfa con la LH y la FSH. El estímulo para la secreción de las hormonas tiroideas inicia primero en el núcleo paraventricular. Núcleo paraventricular es donde se forma la TRH u hormona liberadora de tirotropina. Este núcleo es muy especial porque a pesar de formar TRH está relacionado a muchos estímulos. Dentro de ellos, la temperatura juega un papel muy especial. La temperatura es uno de los estímulos los cuales favorece la liberación o la formación y liberación de la TRH, al igual que el estado energético. El estado energético a través de vía nerviosa estimula al núcleo arcuato, y el núcleo arcuato al núcleo paraventricular a través de las conexiones. Entonces la TRH se vierte en el torrente sanguíneo, específicamente en el plexo portahipoficiario, que lo ven acá, hasta llegar a la hipófisis, hasta la adenohipófisis, y de esta forma favorecer la secreción, la formación y secreción de la hormona estimulante del tiroides. La hormona estimulante del tiroides llega a la glándula tiroides y estimula la formación de T3 y T4. La T3, una vez supera los niveles plasmáticos o aumenta sus niveles, hace una retroalimentación negativa hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo. Entonces, retroalimentación negativa que ya hablamos. Bueno, veamos ahora anatómicamente qué es la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula que se encuentra por delante de los cartílagos traqueales y que tiene forma de mariposa, con dos lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, unido por un istmo.
Entonces, esa es una típica glándula tiroidea. Si nosotros vemos histológicamente a la glándula tiroides, vamos a encontrar estos folículos tiroideos, en los cuales acá tenemos células que rodean a todo este material proteináceo que está conformado por tiroglobulina, al cual se le denomina coloide. Y aquí las células periféricas en la forma periférica, ¿verdad? Recuerden, la glándula tiroides es uno de de las reservas más grandes que tiene nuestro organismo de yodo. La importancia de las hormonas tiroideas es que son las únicas hormonas que tienen yodo dentro de su estructura molecular. Esta es la típica T4, en los cuales existe dos uniones de una tirosina. Ven acá los anillos de una tirosina junto con un residuo de alanina. En las posiciones 3 y 5 del primer anillo y en la posición 3' y 5' del segundo anillo se colocan átomos de yodo, y que eso caracteriza a estas hormonas. Vean bien, es de hacer notar estas posiciones, porque no es lo mismo tener un yodo acá o que estos residuos de tirosina se yodifiquen o iodenicen en la posición 5 que en el anillo externo en la posición 5'. Al final se forma la monoyodotirosina, que es inactiva, y la diyodotirosina. Si se unen dos yodotirosinas, lo que se va a formar al final es la tiroxina o la T4, la cual contiene cuatro yodos en posición 3 y en posición 5 y en posición 3' y en posición 5'. La eliminación o la desyodificación de un átomo de yodo en la posición 5' produce la forma activa de las hormonas tiroideas, que es la T3. Ojo con esto, es la 3. Vean bien, en la posición 5', que es el átomo de yodo que estaba acá. En esta posición, si se le quita el átomo de yodo, se va a obtener la T3 activa, que es la forma activa de las hormonas tiroideas. Cuando lo vemos aquí, una característica de las hormonas tiroideas es que contienen, como les dije anteriormente, contienen átomos de yodo. El yodo o el yoduro, el que nosotros ingerimos en la dieta, tiene una característica muy especial. Primero, que es muy escaso en el suelo, y se tiene que ingerir en alimentos, específicamente en mariscos, específicamente en otros alimentos. Por ejemplo, si ustedes ven la sal yodada, la sal de mesa que se ingiere, esta contiene yodo, y eso es la importancia de la sal. Bueno, la sal, aparte del sabor, que está iodificada, y es una de las formas a través de las cuales, si no se ingiere otro tipo de alimento, como por ejemplo en mariscos, entonces se ingiere a través de la sal. Entonces, a través de la sal, esto yodo, generalmente la gente en promedio está o se recomienda que se ingiera aproximadamente entre 150 y 300 microgramos al día de yodo. Este yodo tiene una peculiaridad, porque en el plasma o extracelularmente hay de yoduro una concentración de 10 a 15 microgramos. Pero acá en la glándula tiroides, acá tiene un contenido de hasta 8000 microgramos en toda la glándula tiroides. Es uno de los tejidos que tiene una mayor concentración de yoduro en nuestro organismo, aparte de la saliva, aparte
en ciertas secreciones gastrointestinales, en la leche materna también, allí se puede encontrar yodo y en otros sitios específicos, pero la mayor concentración de yoduro en nuestro organismo es en la glándula tiroides, y las únicas hormonas que tienen yodo en su estructura son las hormonas tiroideas. Entonces, constantemente este yoduro está sufriendo un recambio, aunque sea lento, el recambio es lento. Se afirma que una persona puede sobrevivir normalmente hasta 50 días sin ingerir yodo. ¿Por qué? Porque hay suficiente reserva para mantener un estado normal de hormonas tiroideas debido a la gran reserva en la glándula tiroides que tenemos de yoduro, ¿verdad? Entonces vean bien, la ingesta es importante saberla, ¿por qué? Porque como mínimo para que una persona mantenga el estado eutiroideo es recomendable ingerir en la dieta 100 microgramos al día. ¿Por qué? Porque este recambio constantemente está sucediendo en nuestro organismo. El yoduro se filtra a través de la orina, o también las hormonas tiroideas sufren modificación a nivel hepático también. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si nosotros nos ubicamos acá en una de estas células, que ven acá, prácticamente serían en la periferia de los folículos tiroideos, vamos a ver que el lado luminal y el lado apical, ven acá, el lado que da hacia el coloide, ven acá estas vellosidades. Entonces el lado que da hacia el coloide y el lado que da, se puede decir, extracelular que da hacia el plasma. ¿Cuál es el objetivo? Es pasar este yoduro, introducirlo contracorriente debido a la alta concentración que hay de yoduro en la glándula tiroides, introducirlo hacia el tirocito y luego del tirocito pasarlo hacia el coloide para la formación tanto de la T4 como la T3, que en un principio se encuentran unidos a la proteína que se encuentra en el coloide, que se denomina tiroglobulina. Ese es el gran objetivo. Para que suceda todo este proceso, es necesario la intervención de receptores de segundos mensajeros, que ven aquí, diacilglicerol, IP3, el AMP cíclico, acoplados a los receptores de verdad, que son producidos por enzimas que están acoplados a los receptores, transportadores, en este caso NIS, que es una proteína transmembranal que actúa como transportador del sodio, y cuando se transporta sodio introduce también el yoduro y otras proteínas específicas para interconvertir, usar energía y hacer posible que se formen las glándulas tiroideas, las hormonas tiroideas al final. En la parte apical también son necesarias estas enzimas, que son DUOS 1, DUOS 2 y otra enzima llamada la peroxidasa tiroidea y otro transportador que se llama pendrina. Veamos en calma todo esto. Entonces vemos acá un esquema de un tirocito. Recuerden, nos ubicamos en la glándula tiroides, en el folículo tiroideo y en un tirocito, en su lado apical y en su lado vasolateral, o sea, el que da al torrente sanguíneo. Aquí se encuentra en el plasma el yoduro. El yoduro tiene que ingresar en contracorriente y no lo puede hacer por sí mismo, sino que tiene que hacerlo en compañía de 2 iones sodio. Y este es un transporte que se llama simporte, que aprovecha el transporte de otros iones para transportar un yoduro. Otra particularidad
es que el tirocito es rico, es un alto de receptores de la hormona tiroidea, estimulante de la hormona estimulante del tiroides, perdón, la hormona o TSH. ¿Cómo comienza todo? Recuerden, todo comienza en el hipotálamo por ciertos estímulos. El hipotálamo lo que libera, si ustedes recuerdan, era hormona liberadora ¿de qué? De la tirotropina o la famosa TRH. La TRH llega a la hipófisis y estimula el qué? La liberación de TSH. La TSH, que es una hormona trófica también, comienza, viaja hasta por el torrente sanguíneo hasta la glándula tiroides, donde llega a su receptor, y este receptor es un receptor tipo proteína G. Este receptor puede estar acoplado a diferentes enzimas y producir segundos mensajeros dependiendo a qué tipo de proteínas G se encuentre acoplado. Por ejemplo, acá si es a GQ, a la proteína GQ, va a estar acoplado también a la fosfolipasa C, y la fosfolipasa C va a producir dos segundos mensajeros, diacilglicerol y el IP3. Cuando se da este tipo de señalización, al final lo que se llega a producir, esto es un estímulo para producir una proteína que se encuentra en el coloide que se llama tiroglobulina. La tiroglobulina es la proteína que se encuentra específicamente en la glándula tiroides y es a través de la cual se van a formar las hormonas tiroideas. Por otra parte, cuando este receptor de la TSH se encuentra acoplado a la adenilciclasa, estamos hablando a una proteína GS, produce un segundo mensajero que se llama AMP cíclico. El AMP cíclico es importante para activar a NIS. NIS es un transportador que hace una acción de simporte que aprovecha transportar a dos átomos de sodio para introducir uno de yoduro. Y esto es un transporte que se llama tipo simporte, ¿verdad? En la misma dirección y debido a que aprovechando que se transporta otro ion, ¿verdad? Entonces hasta el momento tenemos acá el yoduro dentro del tirocito en el citoplasma, pero nosotros lo queremos unido a la tiroglobulina. Cuando se encuentra este proceso de introducir el yoduro desde el torrente sanguíneo hacia el tirocito, es lo que se conoce como atrapamiento del yoduro, y es lo que hace NIS. NIS también puede atrapar, se puede decir, o puede transportar a otros aniones, otros grandes aniones, por ejemplo el perclorato, el pernectato, el tiocianato. Y eso es muy importante porque también pueden crear competencia en el transporte del yoduro. Entonces, una vez el yoduro se encuentra acá, hay que transportarlo hacia el coloide a través de esta otra proteína, que es otro transportador que se encuentra acá en la membrana apical, que se llama pendrina. La pendrina transporta a dos yoduros hacia el coloide. Y por otra parte, se encuentra esta enzima, estas dos enzimas, una importantísima que es la peroxidasa tiroidea y la otra que es DUOX1 y DUOX2. DUOX1 y DUOX2, que aquí aparece en inglés DOX2, perdón, es lo mismo que DUOX1, DUOX2. Esta es importante, ¿por qué? Porque oxida al yoduro para que éste sea sustrato de esta enzima, la peroxidasa tiroidea, y la peroxidasa tiroidea pueda unirlo a la tiroglobulina. En general, los pasos que vamos a ver específicos para la formación de las hormonas tiroideas son, primero, el atrapamiento del yoduro, luego la oxidación del yoduro,
Luego, la organificación, que la organificación no es nada más que la unión de estos yodos hacia la tiroglobulina, hacia el residuo de tirosilo de la tiroglobulina. Y luego el acople. Aquí tenemos a la peroxidasa tiroidea. La peroxidasa tiroidea es una hemoproteína. Eso quiere decir que tiene un átomo de hierro unido a un grupo hemo. La importancia de esta enzima y la función en la glándula tiroides es grande. ¿Por qué? Porque esta enzima es la que organifica al yoduro y también la que favorece la síntesis de la formación de glándulas tiroides y forma tanto la monoyodotirosina como la diyodotirosina y al final la T3 y la T4. Esta enzima es bien importante, pero necesita el yoduro oxidado. Y eso es gracias a las enzimas DUX1 y DUX2 que utilizan peróxido de para poder oxidarlo. Una vez oxidado el yoduro, es captado por la peroxidasa tiroidea y luego unido a residuos de tirosilos de la tiroglobulina. Si se une un yoduro acá, lo ven acá, si se une un átomo de yodo a una tiroglobulina, se forma monoyodotirosina. Si se unen dos residuos, se forman diyodotirosina, ¿verdad? Diyodotironinas o tirosinas. Entonces, y si se unen dos diyodotirosinas, se forma la T4. Si se une una diyodotirosina y una monoyodotirosina, se forma la T3. Entonces, de allí es bien importante. Bien importante, la mayor parte o en mayor porcentaje se forma la diyodotirosina que la monoyodotirosina. Es muy importante hacer mención que en la glándula tiroidea se forma más T4 que T3. Hay más residuos de tirosilos que forman más la T4 que la T3. Entonces, esta unión, como se lo mencioné antes, gracias a la peroxidasa tiroidea del yodo hacia residuos de tirosil de la tiroglobulina, es lo que se denomina organificación del yoduro. Aquí lo tenemos de nuevo a la peroxidasa tiroidea, una enzima que es una hemoproteína, tiene un grupo hemo, es una que se encuentra, recuerden, se encuentra anclada a la membrana apical. Esta enzima se encuentra en la membrana apical y eso favorece que tenga acceso a los residuos de tirosilo de la tiroglobulina para formar la T4 o la T3. Entonces, cuando ya está formada, vean acá, repitamos el proceso de nuevo. Llega la TSH y ese es un estímulo potente. ¿Para qué? Para que se forme tiroglobulina. ¿Para qué más? Para que se forme a través de otro segundo mensajero, se capte, se active anís y pueda introducirse yoduro junto con el sodio, con 2 sodios, ¿verdad? Con 2 sodios. Y el yoduro, obviamente, se transporta hacia el coloide. Estas enzimas que ven acá, DUX1 y DUX2, con utilización del peróxido de hidrógeno, oxidan al yoduro. De esta forma, la enzima peroxidasa tiroidea puede unir yodos, átomos de yodos, a los residuos de tirosilos de la tiroglobulina para formar monoyodotirosina o diyodotirosina. Y de allí, dependiendo de la unión de estos últimos, formar T4 o T3. En la glándula tiroides, recuerden, la mayor parte de hormonas tiroideas se encuentra como T4. Ojo, como T4 a nivel. La T4 una vez liberada del tirocito en el plasma se convierte en T3. Ojo, ¿verdad?
Entonces, aquí tenemos de nuevo al tirocito, que cuando ya se forma la tiroglobulina es fagocitada por aquí, hay unos, como le digo, una captación de estas vellosidades, se forman como unas vesículas que captan moléculas de tiroglobulina, proteínas de tiroglobulina, en las cuales se han formado T3 y T4, y estas se separan de la tiroglobulina, se separan de la globulina y se liberan hacia el plasma a través de un transportadores. Hacia el plasma en la membrana vasolateral y, y de esa forma se liberan T4 y T3. Eso es sumamente importante. Lo que queda también, lo que queda de acá y que puede quedar algunos residuos de tirosilos yodificados, también son reciclados por desalogenasas que le quitan el yodo también a los restos de la tiroglobulina que se encuentran yodificados, y hay un reciclaje para volverlos a introducir gracias a la pendrina y volverlos a unir a otras moléculas de tiroglobulina. Y así, una vez liberado la T4 y la T3, recuerden, la T4 es la que se forma a mayor proporción a nivel de la glándula tiroides que la T3. Entonces, cuando se libera en el plasma, obviamente a nivel periférico, la T4 se interconvierte mayoritariamente en T3. La T3, recuerden, es la hormona tiroidea activa. Esto lo puede hacer a nivel de tracto gastrointestinal o a nivel hepático, mayoritariamente a nivel hepático, interconversión de T4 y T3, y es la T3 la cual es la hormona activa, ¿verdad? Vemos acá otra vez la T4, aquí ven 4 átomos de yodo en posición 3 y en posición 5, en posición 3, y aquí en posición 5' y en posición 3' del anillo interno y el anillo externo. Recuerden, dos tirosinas se han unido y aquí tienen una cadena lateral de alanina, y esto es lo que se conoce como la tiroxina o T4. Cuando se elimina, ojo, cuando se elimina el yodo de la posición 5', ojo, 5', se forma la T3. ¿Ven acá? ¿Ven? La T3, que es la triyodotironina, que es la hormona activa. Esta es la hormona activa. Si se le quita, por ejemplo, el yodo de la posición 5 del anillo interno, entonces se forma otra hormona que se conoce como T3 reversa. Ojo, esta es una hormona no activa. Y eso gracias a las deyodasas. Deyodasas, estas acciones de interconversión de T4 a T3 o T3 reversas lo realizan a través de las deyodasas, que hay muchas y son específicas de tejidos, otras sí, otras no. Deyodasa tipo 1 y tipo 2, que son las que principalmente interconvierten a la T4 en la T3, y la desyodasa 3, tipo 3, interconvierte a la T4 en T3 reversa, que esta hasta el momento no se le ha conocido una actividad biológica. Luego estos pueden pasar a otros tejidos, por ejemplo a nivel hepático, a la T4 o a cualquiera de estas, pueden pasar a sufrir diferentes cambios, por ejemplo sulfatación, glucuronidación y luego excreción a través de la vía gastrointestinal, más en la circulación enterohepática, ¿verdad? O si no, filtrarse también a través de la orina. Ven acá la importancia de las deyodasas tipo 1 y tipo 2 y la tipo 3, y son específicas para la formación ya sea de T3 o T3 reversas. Y estas mismas, la T3 reversa puede ser interconvertida a la 2, ¿verdad? A de la diyodotironina. O sea, se le quitan los átomos de yodo en la posición 5' y en la posición 5, y solamente queda en la posición 3 y en la posición 3' para formar 3,3 diyodotironina.
en la que no tiene actividad biológica también. Veamos, una vez formada la T3 a nivel periférico, ojo, a nivel periférico, en la glándula tiroides se forma T3, sí se forma, pero en menor proporción. En la glándula a nivel periférico existe la mayor interconversión de T4 a T3. Una vez la T3 se encuentra en el plasma sanguíneo o se une a sus proteínas, ¿verdad? A la transtiretina, a la albúmina, a la globulina de unión a tiroxina, ¿verdad? Y esta viaja por el torrente sanguíneo. Se libera cuando llega a sus tejidos dianas. Aquí hay transportadores para estas hormonas y estas se introducen hacia el citosol y se pueden interconvertir. Aquí pueden sufrir un metabolismo e interconvertirse en T2 también, la diodotironina, o pueden viajar hacia el núcleo. La T3 viaja hacia el núcleo donde se acopla a sus receptores nucleares, y luego llega a otros tipos de receptores y llega a nivel del ADN a unos que se llaman, se puede decir, en las zonas que pueden ser elementos de respuesta hormonal o pueden ser promotores que estén acoplados a otros cofactores o a otros elementos que repriman o activen algunos genes. Como ustedes ven, la T3, las hormonas tiroideas no tienen receptores a nivel plasmáticos debido a sus anillos, que son liposolubles, atraviesan la membrana plasmática o son transportados por específicos transportadores, valga la redundancia, hacia el citosol y luego llegar hacia el núcleo donde se encuentra su receptor y afectar la expresión génica. ¿Cuál es la importancia de las hormonas tiroideas? Es que actúan a nivel de manera sinérgica con la hormona del crecimiento y favorecen el crecimiento. Una persona sin hormonas tiroideas, el crecimiento se ve detenido y tiene muchas consecuencias fatales. El metabolismo basal, recuerden la ATPasa, que también favorece la mayor cantidad de ATPasa, el consumo de oxígeno también, ¿verdad? Mayor producción de calor. Esto es muy importante. Las hormonas tiroideas son termogénicas, son las que mantienen el calor corporal. El calor corporal, ¿por qué? Porque hacen un desacople indirecto de la cadena respiratoria. Las hormonas tiroideas son importantísimas para mantener nuestra temperatura corporal. Por eso, una persona con hipotiroidismo, ustedes le van a sentir la piel reseca y fría. Una persona con hipertiroidismo, eso significa exceso de hormonas tiroideas, le van a sentir la piel caliente, ¿verdad? Aquí también, y eso lo hacen a través del desacople de la cadena respiratoria que van a ver más adelante. A nivel del metabolismo hay mayor absorción de glucosa. Recuerden, a nivel intestinal, las hormonas tiroideas son hormonas catabólicas, y como hormonas catabólicas favorecen la glucogenólisis. Eso quiere decir la degradación del glucógeno, ¿verdad? La gluconeogénesis, formación de nueva glucosa a partir de sustratos no glúcidos, y la lipólisis, degradación de los lípidos, ¿verdad? De los 3-gliceroles. A nivel cardiovascular, elevan el gasto cardíaco y la frecuencia ventilatoria. Eso quiere decir que si hay un exceso de hormonas tiroideas, lo pueden notar por taquicardia. Hay una vasodilatación de los lechos vasculares y aumento de las concentraciones de las catecolaminas. A nivel del sistema nervioso central, las hormonas tiroideas son importantísimas para la maduración del sistema nervioso central. Por ejemplo, en un infante o un recién nacido con hipotiroidismo congénito, es letal no identificarlo y no administrarle hormonas tiroideas si acaso le hacen falta. ¿Por qué? Porque el desarrollo del sistema nervioso central depende mucho de las hormonas tiroideas.
Vemos acá una persona con exceso de hormonas tiroideas. Esto es una patología que se conoce como enfermedad de Graves, una patología autoinmune donde hay una sobreestimulación del receptor de la TSH y esto lleva a una mayor producción de hormonas tiroideas, y como las hormonas tiroideas son catabólicas, hay esto refleja menor tejido adiposo, se quiere decir que hay mayor lipólisis. También, que es lo que ven acá, músculos intercostales prácticamente están disminuidos, entonces eso significa mayor proteólisis, ¿verdad? Mayor proteólisis y otras características específicas de esto. Clínicamente se puede manifestar una persona con exceso de hormonas tiroideas, por ejemplo, como afecta tanto el sistema cardiovascular, por taquicardia, entonces por hipertensión, por nerviosismo, pueden tener diarrea por piel caliente, piel sudorosa, taquicardia y otros signos, ¿verdad? Otros signos que ustedes van a poder identificarlos más adelante en medicina interna. Recuerden, caso contrario es cuando hacen falta. Por ejemplo, este niño con una deficiencia congénita de las hormonas tiroideas, prácticamente ha llegado a un retraso, falta de crecimiento y retraso mental. La otra es la falta de yodo en los alimentos, que antes se veía bastante estos cuadros, que es el bocio endémico, ¿verdad? El bocio endémico por falta de formación de hormonas tiroideas, por la falta de ingesta de yodo. También esta señora ve en otro caso de hipotiroidismo, pérdida del pelo, la piel reseca, fría obviamente, ¿verdad? Hasta la cara un poco edematizada, ya entrando a mixedema, un cuadro que se llama mixedema, y cuando se le administran hormonas tiroideas ven el cambio notable, ¿verdad? Y este último niño también niña, perdón, esta es una niña de 17 años con un hipotiroidismo congénito, un retraso severo del crecimiento y obviamente un retraso mental también, ¿verdad? Por la falta de las hormonas tiroideas. Bueno, por último de esta clase vamos a ver la hormona del crecimiento. Cuando hablamos de la hormona del crecimiento, todos nos imaginamos gigantes, nos imaginamos enanos en deficiencia o gigantes, pero la hormona del crecimiento también tiene sus efectos metabólicos, y de ahí la importancia que nosotros la veamos en esta videoconferencia y en bioquímica específicamente. Aquí tienen un caso de una niña, vean cómo va cambiando, el cual tuvo exceso de hormona de crecimiento durante el transcurso de su vida. Vean, a los 9 años como si nada, a los 16 años también como si nada, ¿verdad? Y ya a los 33 años ya se le van viendo los rasgos toscos, así los rasgos toscos debido, vean, a los crecimientos, hay huesos que ya no pueden crecer porque se cierran las epífisis, entonces hay otros huesos blandos que sí se engrosan y más a nivel del periósteo, y que son sensibles un poco más a la hormona del crecimiento. Entonces, y es en este caso que es un cuadro patológico que se conoce como acromegalia, hasta llegar acá, ¿verdad? Hasta llegar a este cuadro visible, obvio y notable. Vean qué cambio de una niña, vean, a este cambio. ¿Pero por qué? Por un exceso de hormona del crecimiento. Entonces, pero aparte de lo fenotípico, lo importante es lo metabólico en este caso. Veamos, hormona del crecimiento está formado, vean, recuerden que la hormona del crecimiento, las células somatotropas, forman una gran parte o ocupan un gran porcentaje de las hipófisis, 35-45% de la hipófisis anterior, ¿verdad? Sus estímulos, con la hormona del crecimiento, hay factores que estimulan su secreción y factores que la inhiben. Por ejemplo, obviamente la obesidad, la vejez, la somatostatina, otra vez, ¿verdad? Las somatomedinas. Entonces, las somatodinaminas, el incremento de los ácidos grasos y el incremento de la glucosa disminuyen la secreción de hormonas del crecimiento. Y al contrario, ¿verdad? El ayuno, la inanición, el sueño, el estrés,
el estrés, ¿verdad? Dormir, eso aumenta la secreción de hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, vean sus estímulos entonces, y sus inhibidores. Entonces, una vez el hipotálamo es estimulado específicamente por todo esto, ¿verdad? O alguno de estos, entonces, ¿qué es lo que se libera, se forma y se libera a nivel del hipotálamo? La GHRH o hormona liberadora de hormona del crecimiento. Esta llega a nivel de la hipófisis para formar GH. La GH, ojo, afecta a muchos tejidos directamente, y en uno de esos afecta al hígado. ¿Para qué? Para formar a otro componente o a otro hormona que se llama el factor 1 de crecimiento tipo insulínico o IGF-1 o somatomedina C, que esta hormona o este factor es a través del cual actúa principalmente la hormona del crecimiento. Bueno, se lo voy a explicar nuevamente. Bueno, primero el hipotálamo, ¿verdad? Primero el hipotálamo, llega al hipotálamo y forma la GHRH. La GHRH llega a nivel de la adenohipófisis y forma la GH. Y la GH llega a nivel hepático para formar o favorecer la estimulación de la formación de la somatomedina C, o IGF-1. Ven acá un cuadro acá, ven acá. La liberación de la hormona del crecimiento, como se los dije, en forma fisiológica y cuando hay un exceso en una patología, la patología que les acabo de mencionar, acromegalia, ¿verdad? La hormona del crecimiento tiene una característica, que no utiliza receptores serpentinas, no así la GHRH o las hormonas hipofisiales que usualmente utilizan receptores serpentinas. En este caso, la GH utiliza receptores tipo JAK-STAT, que vieron en la clase anterior. En la clase anterior vieron el STAT específicamente a nivel del STAT 5 es a través del cual actúa la hormona del crecimiento. La importancia de la hormona del crecimiento es porque afecta nuestro metabolismo. Por ejemplo, la hormona del crecimiento disminuye la captación de glucosa a nivel periférico, aumenta la lipólisis y a nivel hepático, ojo, a nivel hepático aumenta la secreción de la somatomedina C o IGF-1. ¿Por qué? Porque es el mediador a través del cual también va a ejercer la mayor parte de sus efectos. Aumenta la gluconeogénesis, aquí aumenta la gluconeogénesis, aumenta la glucogenólisis, eso quiere decir que aumenta la formación de glucosa de nuevo a partir de compuestos que no son carbohidratos y aumenta la gradación del glucógeno hepático, ¿verdad? También renal, aumenta la gluconeogénesis también, ahí lo van a ver después, a nivel del músculo esquelético, disminuye la captación de glucosa y aumenta la glucogenólisis. Y a nivel pancreático, aumenta la secreción de insulina. Todo en conjunto, todo esto, lo que hace es aumenta la producción de glucosa y crea una hiperglicemia para que vuestros tejidos tengan suficiente glucosa para realizar sus vías, parte de obtener energía, ¿verdad? Sus vías metabólicas obteniendo energía a partir de glucosa. Si existe un trastorno, esta hiperglicemia producida por la hormona del crecimiento se vuelve crónica, entonces crea un estado de resistencia a insulina. Ustedes se podrán acordar de este caso de dopaje, que hay atletas que se dopan utilizando hormona del crecimiento y lo que hacen, ven en este caso, aumentar su masa muscular. Eso quiere decir que la hormona del crecimiento favorece la captación de aminoácidos a nivel
del músculo esquelético y la formación de masa muscular y ósea, pero también tiene efectos catabólicos, los que les dije anteriormente: lipólisis, glucogenólisis, gluconeogénesis y otros más. Entonces, en conclusión, tenemos que la hormona del crecimiento aumenta la liberación de insulina, favorece la lipólisis, aumenta la concentración de glucosa en sangre, y por eso se dice que tiene un efecto diabetógeno, porque si este aumento de concentración de glucosa en sangre no se corrige, puede llegar a producir una diabetes secundaria. Puede llegar a producir. Entonces disminuye la captación de glucosa en músculo y tejido adiposo. Y otras cosas más que ya se los comenté. Recuerden, la hormona de crecimiento es una hormona que tiene acciones catabólicas y que tiene también acciones anabólicas. Vemos acá lo mismo, algo muy importante. Ven el eje. Primero, GH-RH a nivel del hipotálamo. Luego se forma la GH, la hormona del crecimiento. Este llega a nivel hepático para formar IGF-1. IGF-1 ejerce la mayor parte de las acciones de la hormona del crecimiento a nivel periférico. Cuando aumenta IGF-1, ojo, IGF-1 favorece la formación de somatostatina. Ojo, somatostatina. Una cosa es somatomedina y otra cosa es somatostatina. La somatostatina es una hormona inhibitoria que en este caso inhibe a nivel del hipotálamo la formación y liberación de GH-RH, y a nivel de hipófisis la formación y secreción de GH. Aquí tenemos también un cuadro resumen, no se lo voy a repetir, no me quiero pasar por el tiempo. Y por último, esto, ¿verdad? Esto que es lo mismo lo que estamos viendo. Si el exceso de hormona del crecimiento sucede durante la infancia mientras no se han cerrado las placas epifisiarias, el cuadro que se va a desarrollar es un gigantismo. Pero cuando ya sucede estas enfermedades, por ejemplo, un tumor en la hipófisis secretor de hormona del crecimiento, lo que va a desarrollarse es acromegalia. Acromegalia, que es prácticamente una hipertrofia de los músculos, de los músculos blandos, de los músculos prácticamente de la cara, de las manos. Si ustedes ven acá, ven rasgos toscos, ¿verdad? Rasgos toscos, los mandíbula gruesa, nariz, el puente nasal también grueso, con los arcos cigomáticos gruesos, y los dedos de la mano también, los huesos de los dedos de la mano gruesos también, ¿verdad? Entonces este cuadro se llama acromegalia. Bueno, nos quedamos hasta aquí. En la próxima clase vamos a ver cortisol y corticosteroides, insulina y glucagón.